escudriñan las escrituras y son expertos en ellas, pero no tienen su palabra. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el último enfoque, la última lupa, la última aproximación de Lucas capítulo 10, donde está la parábola del buen samaritano. Pero vamos a hacer un enfoque diferente, una aproximación distinta del mismo texto. Habíamos visto en Lucas capítulo 10 que comenzaba todo el relato, todo ese encuentro de Jesús con el experto en la ley diciendo: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y en el siguiente versículo dice que Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Habíamos visto que experto en la ley era la persona encargada de decir qué es lo que había querido decir Dios cuando dijo lo que dijo. Eran personas que sabían, hasta probablemente de memoria, la Biblia, digamos, su Biblia, lo que era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Eran expertos en poder conectar versículos, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, decir qué es lo que había querido decir Dios, interpretar, ¿sí? Y de hecho su función en el pueblo era esa. Pero acompáñenme al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5, en el versículo 37 al 40, donde está Jesús de vuelta entablando un diálogo y un encuentro con expertos en la ley, con fariseos, ¿sí? Vamos a ver qué dice. El Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ella hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Jesús le está hablando de vuelta a expertos en la ley, a personas que, o fariseos, personas que diligentemente escudriñan las Escrituras, las estudian, las disecan, se entremeten en los entrelíneas y las conectan y tratan de interpretarlas. ¿Por qué? Porque creen que en ellas hallan la vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? Les dice Jesús. Fíjense, versículo 38. No vive su palabra en ustedes. Escudriñan las Escrituras, pero la palabra de Dios no está en ustedes. Es más, si estuviese, me reconocerían como Mesías, porque ellas no paran de dar testimonio de mí. Pero aún leyéndolas y escudriñándolas, aún siendo expertos en la ley, no pueden entender su verdadera interpretación, es decir, su verdadero significado. Y acá esto es lo que me parece valioso que nos puede llegar a estar diciendo en este texto. Ser experto en la ley y escudriñar las Escrituras no te hace un entendedor del significado de ellas. Tampoco te hace un poseedor de la verdad. A tal punto que vos, leyendo las Escrituras, podés negar al Mesías, podés no reconocerlo y podés llevarlo a la cruz. Podés matar al mismísimo Hijo de Dios siendo un experto en la ley, teniendo toda la información, pero no sabiendo interpretarla, no entendiendo el significado. Tal vez lo que nos está queriendo decir es que no es lo mismo las Escrituras que la palabra de Dios. Y acá va la propuesta. La palabra de Dios es el significado que Dios le da a aquello a lo cual vos te aproximas. En este caso, la Escritura. Cuando uno se aproxima a la Escritura, lee muchas cosas. Hay mucha información.
de distintos niveles, de distintas profundidades. Pero ¿qué significado debemos darle a eso? Vos y yo, hoy. Bueno, ¿sabes una cosa? Para saber qué significado debemos darle, tenemos que ir en humildad de corazón a preguntarle a aquel que le inspiró. Porque solamente el que le inspiró nos puede llevar a entender el significado que tenemos que darle. Sin su guía, sin la humildad de nuestro corazón, no vamos a poder entender el significado. Y aunque sepamos la Biblia, en este caso, las Escrituras de memoria, y podamos dar grandes sermones y grandes mensajes articulando distintas partes de la misma Escritura, podemos no estar entendiendo el significado que hay que darle. Hay que ir en humildad, hay que pedirle a Dios que su presencia esté con nosotros, que nos acompañe a la aproximación y que nos dicte, que nos diga qué significado hay que darle. Tener información no te hace específicamente alguien que sepa de qué se trata. ¿Quién conoce más qué es una manzana? El que te puede dar toda la información sobre la manzana, sobre su composición y su figura química, sobre cómo hay que sembrarla y cómo hay que cosecharla, o aquella persona que prueba un bocado de manzana. La persona que prueba un bocado de manzana está teniendo una experiencia con esa manzana. Está entendiendo, tal vez sin poder poner en palabras, qué significado, qué significa manzana. Y tal vez la información, por más que sea linda, bonita e incluso útil, no te esté dando el panorama total y esencial de qué se trata la manzana. Necesitas experimentarla, pero para eso necesitamos un espíritu humilde. Necesitamos ponernos a disposición de que Dios nos guíe, de que su espíritu nos diga qué significado hay que darle. Si vamos a orar sin el espíritu de Dios, sin su presencia, sin su guía, vamos a encontrar que nos vamos a estar hablando a nosotros mismos y vamos a hacer una autorreflexión que nos podrá hacer mejor o peor, pero no nos vamos a estar comunicando con Dios. Vamos a meditar, vamos a hacer muchas cosas, pero no comunicándonos con Dios. Si vamos a la naturaleza sin Dios, sin pedirle qué significado hay que darle a lo que vemos, vamos a encontrar a Dios en una roca, en un árbol, en un animal. Vamos a encontrar panteísmo, vamos a encontrar que Dios está en todos lados en la roca, no que son cosas, elementos y seres vivos que dan gloria de cómo es Dios, sino que son Dios. Nos vamos a equivocar. Si nos acercamos al prójimo, podemos encontrar a Cristo en el desválido, o podemos encontrar una motivación para perdernos en el camino. Entonces, tanto el prójimo, que nos puede revelar a Cristo, tanto la naturaleza, que nos puede revelar a Dios, tanto la oración, que es un lugar de encuentro con Dios, y las Escrituras, que es otro lugar de encuentro, sin Dios, sin pedirle a Dios en humildad que nos revele su significado, pedir el Espíritu Santo para recibir y entender el significado que tenemos que darle a todos estos puntos de encuentro. Sin eso, nosotros podemos matar al mismísimo Mesías y crucificarlo, que es lo que pasó. La palabra de Dios es el significado que Dios quiere que le des a aquel lugar en donde vos te buscas encontrar. La Biblia es la palabra de Dios cuando vos y yo nos ponemos en humildad de corazón para que Él nos diga el significado que tenemos que darle. Se han hecho tantas cosas en nombre de Dios, de gente que sabía tal vez bien la información, pero no entendía el significado. No tenía la disposición de corazón. No eran adoradores en espíritu y en verdad. Decime qué te parece el texto, decime cómo lo relacionás con Lucas 10, cuando este experto en la ley le va a preguntar a Jesús qué hay que hacer para heredar la vida eterna, cuando Jesús le pregunta cómo interpretas, cómo lees la ley, y cómo lo conectás con Juan 5, capítulo 5, versículo 37 al 40. Contame qué te impresiona, qué te dice Dios, ponete en humildad de corazón y fíjate qué significado te da Dios también para que me compartas, para que podamos hacer un intercambio de qué Dios nos va mostrando de la palabra, de la escritura y de la palabra, porque nos vamos a poner de ahora en más con un corazón dispuesto. Es importante tener nuestro momento con Dios, tener nuestro espacio con Dios. Es ahí donde cultivamos la intimidad y empezamos a reconocer su voz. Te invito a que juntos tengamos nuestro momento íntimo con Dios y que después podamos compartirnos qué nos va diciendo. Que Dios te bendiga en abundancia y que pueda resplandecer su rostro en el tuyo
y en el mío, y podamos dar gloria de quién es, gloria de su nombre, en el día a día, cuando nos movemos.